Iniciamos, Francisco. Adelante, Jessy. ¿Sí? Listo. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenas tardes. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es sobre administración de la plataforma, nuestras aulas virtuales. Vamos a mirar también el tema de evaluación, cómo hacer evaluación formativa y sumativa, específicamente los recursos cuestionario, glosario. Entonces, queridos, vamos en este momento a compartir pantalla para que ustedes puedan mirar algunos temas que empatan también con la evaluación, ¿no? Hay que entender que las aulas virtuales no solo nos permiten hacer evaluación de aprendizaje, sino también podemos hacer seguimiento al progreso de nuestros estudiantes. Este es otro de los puntos que muchas veces no consideramos cuando trabajamos en entornos virtuales de aprendizaje. La plataforma nos permite generar ciertos informes para hacer seguimiento al progreso de nuestros estudiantes con el fin de ejecutar acciones de mejora o acciones correctivas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, ir mirando si realmente los estudiantes están participando de forma activa en estos procesos. Voy a compartir mi pantalla para que miremos el aula virtual. Y en función de ello vamos a ir, por favor. Me gustaría mucho que si ustedes tienen el alcance de ir replicando lo que yo hago en sus aulas virtuales, mejor, porque el conocimiento, si lo practicamos, se adquiere, ¿no? Es más fácil que yo hable, les vaya explicando y a la final, pues, esos procesos no se llegan a entender o esos procedimientos que voy realizando en el aula a veces no se llegan a comprender al 100%. Es mejor si lo vamos realizando también. Muy bien. En la parte superior, queridos docentes, disponemos de este botón de gestión del curso que nos permite administrar nuestras aulas virtuales. En el botón de gestión del curso disponemos de las actividades, disponemos del banco de preguntas para importar, exportar bancos de preguntas, la gestión del curso. Este bloque es el que nos permite hacer ediciones y administrar en sí nuestro curso. Ya vamos a ver luego a qué hacemos referencia con todo este bloque. Y tenemos enlaces de usuario, es decir, gestionar a nuestros estudiantes. Para hacer seguimiento al progreso de nuestros estudiantes, disponemos de todos estos recursos que muchas veces no entendemos de qué se trata y enviamos a los estudiantes a los sitios de soporte a que identifiquen cuál es el problema, cuando nosotros como docentes podemos identificarlo. Por ejemplo, si nos vamos al informe de participación, vamos a poder elegir en el módulo de la actividad. Ejemplo, quiero identificar si el estudiante revisó un texto. Aquí tengo Perdóname, estimada Jessica, no se observa no se está lo que tú observando. estás desarrollando. Observa tu pantalla. Listo. Estaba Por favor, ¿me congelado. confirman si ahí se observa? Ahí se observa, pero estuvo congelado desde el inicio. Oh, ya. Entonces voy a regresar para que ustedes miren en qué punto estaba. Tenemos en la parte superior el botón de gestión del curso. Sí lo estamos mirando, ¿verdad? ¿No? Perfecto. En este bloque de gestión nos permite administrar prácticamente toda nuestra aula virtual y las herramientas que disponemos. Tenemos la sección actividades, tenemos el banco de preguntas, desde aquí podemos subir bancos de preguntas, exportar los bancos, incluso gestionar insignias. En el caso de que estemos haciendo un curso gamificado, queramos establecer recompensas para nuestros estudiantes. Tenemos la gestión del curso, que en la siguiente parte vamos a mirar a qué hacemos referencia, algunas herramientas que nos va a servir mucho, y enlaces de usuario. Acá es donde vamos a trabajar para hacer seguimiento al progreso de nuestros estudiantes. Si nos vamos a informes de participación, nos va a llevar a esta ventana. En esta ventana tenemos módulo de la actividad y, por ejemplo, yo quiero revisar que mis estudiantes hayan realizado el libro, hayan participado en el chat, hayan revisado el foro de anuncios del profesor. Ese ejercicio, ¿no? Aquí tengo mi foro de anuncios. Y lo que yo quiero es identificar cuándo. Puedo ponerle una fecha específica, perdón, un día específico, o puedo dejarlo simplemente que se muestre todo, ¿no? ¿Qué rol es el que quiero yo observar? El rol del estudiante.
¿Y qué acción es la que yo quiero mirar? Como es un foro de anuncios y quiero mirar cuántos estudiantes están mirando las publicaciones que yo dejo en el foro, tiene que ser vista. Si es un producto entregable o de participación, colocaré mensaje y hago clic en ir. Entonces aquí yo puedo notar, por ejemplo, que mi estudiante Luis no está mirando los recursos, no está mirando las publicaciones en el foro de anuncios. Y vamos a suponer que el foro de anuncios realmente usted lo trabaja como docente y ahí deja indicaciones y orientaciones sobre el proceso de enseñanza. Entonces, este alumno, Luis, por ejemplo, no está informado, no está accediendo al foro. Quiero verificar cuántos estudiantes revisaron el material de estudio. Por ejemplo, yo tenía puesto un material de estudio y en función de ese material de estudio el estudiante debía realizar la prueba o debía participar en el foro. Entonces, era muy importante que el estudiante lo revise. Vamos a suponer, veamos si tengo acá, aquí tengo archivo. En archivos, es muy importante que revise este recurso. Me voy a elegir estudiante, en mostrar acciones igual vista, porque no es un producto entregable, y hago clic en ir. Si me ayudan cerrando los micrófonos, por favor. Bien. Francisco, si me ayuda cerrando Sí, los ya micrófonos. desde mañana, eso te iba a decir. Tú estás de anfitrión, Ya. Jesse, entonces no puedo hacerlo, sí. No estás como coanfitrión. Ya te pongo como coanfitrión. Ya, perfecto. Listo. Entonces aquí podemos mirar que, por ejemplo, mi alumno Luis sí miró. ¿Y cuántas veces lo hizo? Lo hizo una vez. Lo que aparece entre paréntesis me indica cuántas veces el estudiante accedió a revisar ese recurso o cuántas veces participó en el caso de un foro. Y esto ya me permite tomar acciones, ¿no? Ya, por ejemplo, si habíamos establecido que era importante el visionado de un recurso para que el estudiante participe en el foro, nos damos cuenta que no hizo el trabajo completo, no revisó el material, simplemente participó en el foro. O si tenía que realizar una prueba, hizo la prueba por hacer, porque nunca se descargó el archivo, nunca lo miró. Ya nos permite tener un seguimiento a nuestros estudiantes. ¿Qué puedo hacer? Puedo seleccionar a Luis y enviarle un mensaje. Además que este mensaje le llega también al correo institucional. Pues aquí, queridos estudiantes, miren que tienen que visionar este recurso. Recuerden que la evaluación es el día viernes sobre el visionado de este material. Podríamos mandar este tipo de mensajes y hacer seguimiento, ¿no? A nuestros estudiantes. Entonces, este recurso, informes, nos permite justamente hacer estas prácticas de seguimiento que son importantes en entornos virtuales de aprendizaje. Si nos vamos, por ejemplo, a mirar ver logs activos. Aquí podemos verificar cuándo accedió el estudiante. A veces los estudiantes nos dicen, no, es que yo sí mandé la tarea y lo estuve intentando desde las 18 horas y la plataforma estuvo mal y la tarea tenía como fecha de entrega las 20 horas. Entonces yo aquí puedo verificar que efectivamente Jessica ingresó y miró qué. Aquí me dice que solo miró el curso. Me dice a qué hora ingresó a las 18:03. Nos vamos a suponer que el estudiante nos dice que está intentando desde las 18 horas y la tarea tenía que ser entregada a las 20 horas y aquí nos damos cuenta que realmente el estudiante ingresó a las 25 cuando ya estaba cerrada la tarea. Entonces, esto también nos permite a nosotros identificar los accesos que tienen nuestros estudiantes en el aula virtual. Perfecto. Vamos a mirar registros. Esto nos permite gestionar todos los cursos que tenemos. Perdón, sí, todos los estudiantes que tenemos. Perdón, quiero mirar, por ejemplo, de María. A usted le va a aparecer los estudiantes de sus cursos. Quiero mirar, esperemos que tenga trabajo aquí, este tema, la innovación educativa. Y quiero buscar todas las acciones, ¿no? Aquí si ella creó, miró, borró, etcétera. Todos los recursos, todos los eventos, aquí esto va a depender, ¿no?
todos los recursos, esto no aplicaría porque lo único que yo quiero es mirar si ella está realizando las acciones correspondientes en este recurso, que puede ser un foro, una tarea, conseguir registros. Entonces aquí me va a dar, en este momento yo no tengo a María, por ejemplo, atada a una actividad específica, entonces no la realizó y no tengo nada que mostrar. Pero esto también me puede servir para identificar qué actividades están realizando mis estudiantes dentro de las asignaturas. Si nos vamos, también tenemos en la parte de acá arriba participantes. En participantes, si yo hago clic en último acceso, también puedo identificar en qué momento mis estudiantes están accediendo. Entonces aquí miro que, por ejemplo, Gabriel ingresó hace 55 días. A veces el estudiante nos dice, no, es que yo he ingresado en esta semana y nos damos cuenta que no es así, que ingresó hace 15 días, hace 20 días, pero ojo también, así como el estudiante, usted como profesor puede mirar el último acceso, el estudiante también puede mirar el último acceso del docente. Entonces, a veces se dan cuenta que el profesor estuvo hace 20 días y no ha ingresado a la plataforma desde hace tiempo. Y si estamos trabajando en plataforma, pues es importante que el estudiante también pueda verificar o pueda mirar que su profesor está accediendo y está haciendo todos estos procesos de seguimiento, verificando que el estudiante entregue las actividades, etc. Vamos, me regreso acá a la gestión para que miremos ya la parte de administración de aulas, ¿no? Ya en la administración de aulas, de pronto esto ustedes no lo conocen. Cuando borramos una actividad, por A o B terminamos borrando una tarea. Nos equivocamos y ahora, ¿cómo recuperamos ese archivo? Ese archivo se queda en la papelera de reciclaje. Aquí va a aparecer el archivo. Yo no tengo archivos eliminados, ya voy a hacer el ejercicio. Aquí va a quedar y desde aquí usted puede restaurar. Entonces, voy, por ejemplo, permítanme, ya me salí de mi aula de prueba. Aquí tengo mi aula de prueba. Entonces, yo borro este material, por ejemplo. Me confundí y terminé eliminando este material. Listo, vamos a esperar a que se elimine definitivamente. ¿Listo? Me voy a la gestión del curso y mi material aparece en la papelera de reciclaje, el que acabé de borrar. Aquí se va a guardar, pero solo durante 7 días. Si en 7 días usted no lo restauró, definitivamente se borra de la plataforma y ya no hay cómo regresar o recuperar ese material. ¿Qué tengo que hacer? Clic en restaurar para que regrese al sitio donde estaba. Entonces, cuando borramos algo, queridos profesores, podemos inmediatamente irnos a la papelera de reciclaje a mirar si ahí hemos guardado nuestro archivo, ¿no? Editar ajustes. Editar ajustes es toda la administración de nuestra aula. Y desde aquí podemos ponerle una fecha de finalización para que se cierre el aula y ya no se vuelva a revisar. Y también podemos dejarla como visible o ocultarla. Esto es importante. Por ejemplo, muchos de ustedes deciden que no se deba trabajar en un aula específica porque van a poner a todos los estudiantes en otra aula. Entonces, para que el estudiante no se confunda, no tenga esas complicaciones, porque usted ya pasó a todos sus estudiantes a una sola aula, si ese es el caso, déjelo como oculto. Así el estudiante ya no va a entrar a esa aula y va a entrar a la que usted organizó con todos sus estudiantes. Entonces, sí se ha dado casos y a veces lo dejan abierto y el estudiante se confunde y no sabe por dónde mismo ingresar, puede utilizar esta opción de visibilidad del curso y dejarlo oculto. ¿Sí? Mostrar que debe estar así, de hecho viene por defecto para que el estudiante pueda ingresar al aula. Listo. Listo. ¿Qué más tenemos desde aquí que ya? Sí, en este punto lo más importante que nos permite hacer seguimiento es los informes de participación, los log activos y en la parte de gestión del curso usted tiene toda la edición desde editar ajustes para ocultar o mostrar, poner fechas de finalización del aula en sí y la papelera de reciclaje para que usted pueda obtener los recursos que ha eliminado.
Hasta aquí voy a hacer una pausa para mirar, Francisco, si tenemos alguna duda o inquietud, y si no, continúo con los otros dos recursos que serían el glosario y la configuración del cuestionario. No tenemos, Jessy, ninguna pregunta. Ah, bueno, sí, acaba de aparecer uno. Dice, por favor, ¿podemos tratar los temas específicos? Bueno, pues justo lo que anunció Jessy, los temas específicos del módulo 7. De hecho, se está tratando, esta primera parte se refiere a Administración del aula virtual. administración del aula virtual, que es uno de los temas del día de hoy. Y ya, Y inmediatamente. evaluación. Sí. Perfecto. Bien, vamos a la segunda parte, que es creación de cuestionarios. Siempre debo tener activa la edición del aula virtual. Y en la parte inferior me voy a añadir una actividad o recurso. Voy a buscar cuestionario. Permítanme subir la pantalla. Eso, ahí sí. Aquí tenemos al cuestionario y hago clic en agregar. En el nombre voy a ponerle el título obvio del cuestionario. En la descripción, las indicaciones correspondientes o instrucciones para el desarrollo del cuestionario. Y desde aquí empezamos la configuración, la temporalización. Hago clic en el botón habilitar para poder colocar la fecha correspondiente. ¿Cuándo se va a abrir el cuestionario? Ejemplo, el 30 de septiembre desde las 18 horas. El cuestionario se va a cerrar. Aquí va a depender mucho, ¿no? La configuración. Si usted quiere hacer evaluación formativa o si quiere hacer evaluación sumativa. Yo voy a ir dándoles algunos tips con respecto a ello y haciendo énfasis en algunos puntos para que ustedes eviten también temas de plagio. En cerrar cuestionario, yo puedo colocar que el cuestionario se cierre en la misma fecha, el 30 de septiembre, después de 1 hora, que sería a las 19 horas. Ahí ya no necesito habilitar los minutos. Si este cuestionario tiene esa finalidad, ¿no? De ser sumativo. Ahora, si es formativo, yo podría utilizar otra estrategia que es dejar abierto el cuestionario hasta el 31, o primero, perdón, sí, hasta está bien, hasta el 1 de octubre, pero el estudiante en todo ese tiempo solo va a disponer de 40 minutos para la realización del cuestionario. ¿Qué implica esto? Que mientras esté abierto, o sea, durante el 30 al 1 en estas horas, el estudiante va a poder realizar el cuestionario, pero solo le voy a dar 40 minutos para que él desarrolle el mismo. Esto podría aplicarse si es una evaluación de índole formativo. Cuando el tiempo terminado, el envío se realiza automáticamente. Esto, por favor, es preferible dejarlo así. Si yo coloco, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas, estoy dándole al estudiante la oportunidad de dejarle un espacio de tiempo, aunque no pueda contestar. Sin embargo, ¿qué va a suceder? Que a veces los estudiantes se olvidan de hacer el envío y terminan por no enviar el cuestionario y no va a tener, obviamente, una calificación. Entonces, preferible dejarlo como el envío se realiza automáticamente. Categoría de calificación, lo mandamos a donde corresponda, parcial 1, parcial 2. Calificación para aprobar solo lo colocamos si es necesario. Por ejemplo, tenemos un cuestionario que es sumativo, implica que es sobre 50 puntos, pero la nota mínima es 30. Entonces, en esos casos, colocamos. Si no, no amerita. Intentos permitidos. Va a depender muchísimo del tipo de evaluación. Si es formativa, yo le puedo dejar, va a depender mucho. Le podría incluso hasta dejar sin límite y le podría dejar que sea solo la calificación del primer intento. Puede ser una estrategia que puedo utilizar. ¿Qué significa? Que la primera vez que el estudiante haga la evaluación, se va a calificar. El resto le va a servir solo para repaso y retroalimentación, como preparación para el examen final. Por eso lo voy a dejar abierto, pero voy a considerar solo el primer intento, que va a ser la nota que va a obtener el estudiante. Ahora, si es sumativo,
Solo le dejo con un intento y notarán que lo de abajo se ha eliminado. Si le coloco 2 intentos, por ejemplo, aquí va usted a tener que elegir entre calificación más alta, promedio de calificaciones, que sería lo más oportuno. Vamos al esquema. El esquema también nos permite la configuración de evitar temas de plagio, ¿no? ¿Cómo quiere que aparezcan las preguntas? De 1 en 1, de 5 en 5. Si yo tengo un banco pequeño de unas 10 preguntas, puedo hacerlo en cada pregunta. No habría ningún problema. Pero si tengo bancos más grandes, lo ideal sería dejarlo de cada 5 preguntas para que aparezca el banco y tampoco sea muy saturado para el estudiante. Aquí hay que tomar en cuenta que dependiendo de la configuración, el estudiante también puede tomar fotografías, ¿no? Y enviárselo. Y por eso lo más recomendable es generarlo con cada pregunta. Nos vamos a mostrar más y aquí tenemos el método de navegación. Si coloco el método libre, que así viene por defecto en la plataforma, esto implica que si yo tengo un banco de 10 preguntas, el estudiante va a poder pasar de la primera pregunta a la octava, regresar a la segunda y así. Y esto le permite al estudiante también ir tomando fotografías o mirar qué pregunta no ha entendido, tiene el espacio para buscarlo, pero si yo le coloco secuencial y cada pregunta no le doy oportunidad al estudiante, le va a ir apareciendo de pregunta en pregunta, no va a poder saltar entre las diversas. Y lo importante es que además, no es que le va a salir la misma forma secuencial a todos los estudiantes, es aleatorio, le va a aparecer en distinto orden. Comportamiento de las preguntas. Le vamos a dejar siempre activado, ordenar al azar las respuestas. Y aquí es donde podemos trabajar. Importante, tenemos aquí este botoncito de ayuda. Si nos vamos a más ayuda, le va a llevar al sitio de Moodle para que usted entienda perfectamente qué implica estas opciones. Por defecto, la plataforma viene con retroalimentación diferida. Y si es que usted está empezando a trabajar bancos o cuestionarios en el aula virtual, preferible dejarlo así. Pero la plataforma le presenta estas opciones y dependiendo de lo que usted decida, va a actuar el cuestionario. Si yo le pongo interactiva con varios intentos, significa que le va a presentar al estudiante la pregunta, le va a indicar que contestó mal y le va a pedir que otra vez lo vuelva a intentar hasta que escoja la respuesta correcta. Si es sumativo, de pronto nos sirve, o si es un ensayo para prepararnos para otro examen, estaría muy adecuado. Pero si es sumativo, no. Modo adaptativo significa que le va a presentar al estudiante el banco de preguntas, le presenta la pregunta, luego si contesta mal, le va a indicar que está contestando mal y que escoja. Pero al momento, por cada equivocación que el estudiante tiene, le va quitando puntos. No va a sacar el puntaje total. Modo adaptativo sin penalización hace lo mismo que el anterior, pero esta vez ya no le penaliza, ya no le quita ningún punto. Retroalimentación diferida significa que le va a presentar inmediatamente la retroalimentación al estudiante, pero a su vez va a haber una sanción. Entonces, esto es muy importante, queridos profesores, tener en cuenta. Solo para trabajar esto ameritaría que tengamos un taller por lo menos de unas 10 horas para que ustedes entiendan claramente cada uno de estos modos o métodos. Por eso es importante, por favor, si no entienden y quieren más información, cómo funcionan estas preguntas, dirigirse al botón de ayuda para que puedan hacer una lectura. En este momento, para quienes están iniciando y no entienden bien cómo funciona, lo dejamos como retroalimentación diferida. En mostrar más, dice, cada intento se basa en el anterior. Esto también nos puede ayudar en temas de plagio, pero si es una evaluación que no tiene esa finalidad, por favor dejémoslo como no necesitamos activar, porque esto nos sirve cuando generamos, por ejemplo, un estudio de casos y vamos a evaluar en función de ello, está perfecto, pero si no ese es el objetivo de esta evaluación, lo dejamos como está. En opciones de revisión, aquí también vamos a trabajar temas de plagio. Como ustedes pueden observar, la plataforma viene con todo activo. Inmediatamente después de cada intento,
más tarde mientras el cuestionario aún está abierto y después de cerrar el cuestionario. Estamos permitiéndole al estudiante absolutamente todo y aquí es donde debemos restringir. Inmediatamente después de cada intento, ¿qué significa? Que el estudiante responde la pregunta y ¿qué le estoy yo permitiendo? Le estoy permitiendo que aparezca el intento, le estoy permitiendo que aparezca la respuesta correcta, le estoy permitiendo que mire los puntos y si es una evaluación sumativa, por ejemplo, no ameritaría, bastaría con que el estudiante durante el momento que responde solo aparezca el intento. Porque puede tomar fotografías, de enviar a otros estudiantes, si usted le deja con puntos y respuesta correcta. Ahora, más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto, ¿qué significa? Me regreso a mi ejemplo. Recuerden que yo había colocado que el estudiante puede desarrollar en todo un día el cuestionario, pero de ese día solo 40 minutos. Eso implica que si el estudiante lo realizó el 30 de septiembre, durante el 1 de octubre todavía el cuestionario está abierto. A eso hace referencia esta opción. Más tarde, mientras el cuestionario no está abierto, ¿qué le voy a permitir al estudiante? Le voy a permitir que mire todo, que mire las respuestas correctas, los intentos, los puntos, la retroalimentación. De pronto no, porque el estudiante puede tomar fotografías y pasarlo a los estudiantes que van a realizar el 1 de octubre, en el caso de mi ejemplo. Para eso, yo le dejaría de pronto solo que mire los puntos que obtuvo, pero no el intento, no muestre respuestas correctas, no muestre retroalimentación. Después de cerrar el cuestionario, necesito retroalimentar, entonces ahí sí está bien que el estudiante mire el intento, mire si es correcto, mire los puntajes que obtuvo. Si es que este mismo cuestionario no voy a aplicar a otro grupo, estaría muy bien. Al final doy a conocer. Esto implica que, en el caso de mi ejercicio, a las 19:17 del 1 de octubre, la plataforma le va a mostrar toda esta información al estudiante. Apariencia no es necesario, lo dejamos como está, y restricciones extras sobre los intentos hace referencia a que usted puede colocar una contraseña. Si usted se olvida la contraseña, no va a poder acceder al cuestionario. Si el estudiante se olvidó la contraseña, no va a poder. Y a usted le tocaría, si no se acuerda, ingresar a resetear contraseña y a veces hasta que eso suceda, los estudiantes estaban dispuestos a desarrollar el cuestionario y esto le va a causar complicaciones, ¿no? En el tiempo, porque si puso tiempo, tendría que venir a ajustar también el tiempo. Preferible no manejar con contraseñas, salvo usted tenga la finalidad y necesite hacerlo. Retroalimentación global me sirve para dar una retroalimentación total sobre el cuestionario. Entonces, si mis estudiantes alcanzaron el 100%, ¿qué información les voy a colocar? Ejemplo, muy buen trabajo, felicitaciones. Si mis estudiantes alcanzaron el 80%, ¿qué mensaje le va a aparecer? Entonces pongo aquí 80%. 80. ¿Y qué mensaje? Y puedo seguir agregando, ¿no? Caso contrario, no es obligatorio configurar, puede dejarlo en blanco. Ajustes comunes del módulo no es necesario. Un grupo, solo en el caso de que haya creado grupos y esté destinado a un grupo específico, podemos hacerlo. Restricciones de acceso, no es necesario, pero si usted quiere restringir a un grupo específico de alumnos, a pesar de que ya tenemos acá los grupos, pero quiere restringir, puede hacerlo por fecha, por grupo o por perfil de usuario. Finalización de la actividad tampoco es necesario porque ya lo configuramos acá arriba con fechas y determinamos finalización de la actividad. Hacemos clic en guardar cambios y mostrar. Hasta ahí entra la configuración recién del cuestionario, porque el otro tema es cargar preguntas y bancos de preguntas. No sé si en este punto, Francisco, tenemos alguna inquietud. Sí, tenemos un par de inquietudes, Jessie. La una es, si tengo alumnos que están de turno y no pueden hacer el cuestionario, ¿cómo hago para dividir grupos para 2 cuestionarios diferentes? Ya, a ver, si los estudiantes van a realizar en diferente horario, sugerencia, elabore el mismo cuestionario y póngalo en fechas diferentes. Esa sería la opción, porque si yo hago la división de grupos, la división de grupos no significa que pueden ellos realizar en fechas u horas distintas. El estudiante simplemente va a realizar el cuestionario
apartado del otro grupo, pero en la misma configuración que usted lo hizo. Entonces, acá la sugerencia es, si le quiero dar esa finalidad de que dos grupos hagan de manera separada, pues configuro elaboro el cuestionario, lo duplico, si es que es el mismo, lo voy a duplicar y lo único que hago es cambio de fechas. Voy a hacer ese ejemplo. Aquí tengo mi cuestionario. Entonces, aquí tengo mi prueba. ¿Qué voy a hacer? Voy a duplicar. Aquí tengo ya duplicado mi cuestionario. Al segundo le pondré prueba del grupo 2. Prueba del grupo 1. Entro a cada uno y puedo configurar las fechas. Lo que puedo también hacer para que se ejecuten las dos pruebas al mismo tiempo es poner una restricción. Pues, por ejemplo, los dos pueden iniciar a la misma hora, pero en la restricción de acceso voy a poner restringir a un grupo. ¿Qué grupo? Ejemplo, al grupo 6. Quiero restringir al grupo 6. Guardar cambios y mostrar. ¿Qué va a pasar? Que al estudiante le va a aparecer una indicación que le va a decir, usted no pertenece a este grupo, no puede desarrollar el cuestionario. Y lo mismo tendría que hacer en el otro, ¿no? Al otro, en cambio, le restrinjo el acceso para el otro grupo. Entonces, mire lo que aparece aquí. No disponible hasta que pertenezca al grupo 6, es decir, no va a poder realizar los estudiantes que están en el grupo 6. Ojo, para poder hacer esto, primero debo crear grupos en el aula virtual. Si no he creado grupos, no voy a poder realizar este ejercicio, no me va a salir ningún grupo. Francisco, no Sí. sé si ahí está clara, está solventada la inquietud. ¿Sí? Yo tengo una inquietud, Jessica. Claro. Cuando usted dice que no pueden ingresar los del grupo número 6, pero dice que si es que no pertenece al grupo 6 no puede ingresar. O sea, se coloca en el grupo que no puede ingresar al grupo 6 y ninguno del grupo 6 ingresa al examen. Exacto. Vamos a suponer que yo tengo, le puse, ¿no? El grupo 6 y vamos a suponer que tengo grupo 6 y grupo 7, solo como denominación. Tengo dos grupos en el aula, el grupo 6 y el grupo 7. La prueba del grupo 6, yo aquí le puse G1 en el ejemplo para que no nos confundamos, es la prueba del G7. Sí, así ¿A es. quién le voy a restringir? Al 6, porque no quiero que ingrese el 6 a realizar el del G7. El de acá es el G6. Ya, ok. Sí, gracias. Muchas gracias. Ajá. Entonces le restrinjo al otro. Ya. Listo. La siguiente pregunta es, aunque se mezclen las preguntas, ¿cómo asegurar que no se tomen fotos y aunque aparezcan en distinto lugar para cada alumno no sepa cuáles son? Claro, esto sí se da un espacio temporal mayor a los X minutos que demanda el cuestionario. A ver, el tema de fotos siempre va a pasar. Siempre. Lo único que nosotros podemos hacer es con las configuraciones despistar al estudiante. No le va a aparecer en el mismo orden, no le va a aparecer las mismas preguntas, puedo establecer preguntas aleatorias. Entonces yo, la verdad, por más estudiante generoso que sea, no creo que con estas configuraciones que hagamos esté dispuesto a estar tomando fotos y enviándole al compañero. No se va a centrar en hacer su cuestionario. Si le sobra tiempo, de pronto empieza a hacer eso. Pero ¿qué hicimos nosotros en las opciones de revisión? Le quitamos todas las opciones para que no pueda hacer eso. Entonces ahí es donde debemos trabajar. Ya. Espero Siguiente. cubrir la... Sí. Ya, siguiente, dice, ¿cuánto tiempo se debe poner para que realicen el cuestionario? ¿1 hora, 15 minutos, 30 minutos? Esto va a depender muchísimo del total de preguntas que usted haya generado y del tipo de reactivo que usted haya generado. Entonces, un reactivo que es complejo, que involucra un proceso de operaciones intelectuales, debería desarrollarse la pregunta, dependiendo, máximo 3 minutos. Pero estoy hablando de un reactivo realmente complejo. Pero esto va a depender mucho porque puede ser pruebas que son comprensión lectora y amerite que el estudiante lo haga por minuto. Y en 10 minutos ya estarían terminadas las 10 preguntas. Aquí va a depender muchísimo de lo que yo quiera evaluar. Entonces no hay un tiempo establecido para esto. Ok, otra pregunta. ¿Cómo creo grupos en el aula virtual? Ya, yo explico esto al finalizar porque no es tema de
puntual del curso, de este tema, del tema que estamos trabajando en esta sesión, pero me puedo quedar para explicarles al final. Ya. La otra pregunta dice, ¿se puede monitorear si están en otra página web fuera de la plataforma Moodle? No. Lamentablemente no se puede. Antes incluso se podía hacer con Zoom eso, porque Zoom nos indicaba. Nos decía que el estudiante estaba visitando otras páginas y no estaba atento. Pero Zoom también ya no dispone de esa configuración. Listo, eso es todo, Jessy, por el momento. Jessy, buenas noches con todos. Una Buenas pregunta. noches. ¿Qué Claro. se puede hacer? Yo tuve durante la clase, estábamos tomando la prueba final y a una de las estudiantes se le fue el internet. Cuando regresó ya no pudo entrar a su intento que estaba haciendo y solo era uno. Entonces me tocó como que ese ratito crear una copia de la prueba para que solo ella lo pueda hacer. ¿Qué puedo hacer en eso? Eliminar el intento. Ya les enseño ¿Cómo hago eso? Sí, quiero mirar si tengo elaborada, ¿en dónde hay una pruebita? Para poder hacer el ejercicio. Permítanme mirar. A ver. A ver. Es que no tengo un ejemplo hecho. Voy a mirar. A ver, permítanme ingresar como un participante a este curso y hacer la prueba para ver si se registra el intento y ahí puedo enseñarles cómo. No me deja. A ver, yo espero poder explicarles indicándoles. En la parte de acá abajo, donde tengo el método de calificación, aquí suele aparecer, si están en la plataforma y pueden seguir el proceso que les voy a indicar, mejor, por favor. En la parte de abajo del cuestionario aparece cuántos intentos. Nos aparece 25, 10, 11 intentos. Usted hace clic ahí y le va a llevar a una página donde están todos sus estudiantes. En el listado de sus estudiantes va a aparecer una sección similar a esta. Así le va a aparecer, con todos sus estudiantes. Usted hace clic en el nombre del estudiante y al finalizar toda la página le dan estas opciones, le da abajo unas opciones que dice borrar intento. Hace clic en borrar intento y va a desaparecer el estudiante de ese cuestionario. Y ahí usted puede pedirle al estudiante que vuelva a hacer. No sé si, Yomara, logro que me entiendas o si entro con tu usuario y hago el ejercicio o nos quedamos al finalizar. No, sí entendí. Voy a intentar ahorita en mi plataforma del aula. Eso, hagámoslo, por favor. Y si no lo lograste, ahí sí me quedo contigo para indicarte específicamente, porque no tengo en este momento ningún ejemplo de un estudiante que haya desarrollado un cuestionario. ¿O tenemos de pronto en alguno de los cursos, Francisco, algún cuestionario desarrollado en algún curso? Sí, podría ¿Cuál ser entra? alguno, no sé, al Si G4. quieres, Jessy, entra a mi aula virtual base de práctica. Ahí yo ya tengo Pero me hecho toca cuestionario. Uy, pero me toca, pero están realizadas. A ver, me parece que teníamos, permítanme mirar aquí porque me toca ingresar a otra plataforma. Claro, eso sería más complicado. El G4, por ejemplo, tenemos El G4, ese está en certificación, ¿no? certificación docente, sí. Ya, Ya se cerró. certificación docente. Grupos. Sí. G4. Ya. Vamos a entrar. ¿En qué unidad? Creo que la unidad 1 tenía una prueba, no recuerdo Le bien. atinamos. Ya. Sí, aquí hay. Qué bien. Aquí está. Ya, perfecto. Aquí está intentos. Miren, por ejemplo, tengo intentos 50. Me voy a los intentos y desde aquí yo puedo filtrar incluso, ¿no? Este dato es importante porque yo aquí tengo cuántos usuarios matriculados han hecho el intento de resolver el cuestionario, cuántos no han hecho el intento de resolver el cuestionario.
Entonces aquí también me sirve, ¿no? Porque a veces los estudiantes nos dicen, no, es que yo sí intenté hacer, pero si yo vengo acá a este filtro, nos vamos a dar cuenta que el estudiante realmente no intentó. Acá tengo usuarios matriculados que han hecho intentos o no de resolver el cuestionario. Entonces este filtro también me ayuda mucho. Para borrar intentos, aquí está. Todo lo que el estudiante hizo, le señalo, por ejemplo, quiero borrarle a Andrea el intento para que vuelva a hacer el cuestionario. Y en la parte inferior, aquí tengo, eliminar intento seleccionado. Hago clic en eliminar intento seleccionado y se va a borrar de esta lista. Ahí la estudiante va a poder desarrollar otra vez la prueba y no va a afectar a la calificación porque realmente es un nuevo intento. Sin tener que complicarme y tener que ir a la configuración y estar haciendo o duplicando, como en este caso nos acabo de informar la docente. Entonces, Yomara, ahí creo que ya fue más claro. Sí, Jessy, muchas gracias. Muy bien. Me voy al tema de... Buenas Perdón, noches, Leonardo. buenas noches, Jessica, y a todos. Y no necesito cambiar las fechas en las cuales tenía que hacer el intento. Ahí sí, porque va a depender. Si yo le puse, por ejemplo, que cerraba el 30 a las 18:42 y el estudiante quiere hacerlo a las 18:50, si yo borro el intento y no he cambiado la fecha, no va a poder hacer. Tengo que cambiar la fecha. Pero solo ella va a poder hacer. El resto de estudiantes no, porque como era un solo intento y ya lo hicieron, ya no van a poder. Ok, muchas gracias. Listo. Vamos a los glosarios. Casi daño esta aula, Francisco. Cuidado, Ya después me me- cuelgan a mí. Ya me voy al aula de prueba. Listo. Muy bien. Me voy a Bernardo, perdón, Bernardo tiene una pregunta, supongo que se trata de esta sección, perdón. Sí, claro. Sí, una pregunta al momento de subir el banco de preguntas, porque tiene que ver de pronto con esto. Yo puedo generar, por ejemplo, un banco de 50 preguntas, pero que el rato de la evaluación solo le arroje la plataforma 20 preguntas al estudiante. Sí, sí puedo hacer eso. A ver, déjenme mirar, porque el otro tema es hacer el banco de preguntas. El banco de preguntas sí es un poco más complejo. A ver, me voy acá. Nos habíamos quedado aquí en la configuración. Para añadir las preguntas, aquí tengo editar cuestionario o puedo editar cuestionario desde acá. Hago clic en editar cuestionario y me voy acá. Agregar del banco de preguntas y aquí tengo ya mi banco de preguntas cargado y voy a seleccionar o todas las preguntas o selecciono las 20 que necesito que aparezcan en este cuestionario, ¿no? Entonces selecciono, por ejemplo, yo voy a seleccionar estas. Y ya tengo, ¿no? Ahora, si yo quiero que salgan preguntas aleatorias, es decir, de todo mi banco, ¿qué voy a hacer? Me voy a añadir un nuevo banco, ¿no es cierto? Hago clic en las preguntas seleccionadas, me voy a poner algunas para que ustedes noten. Ya, selecciono porque mi banco de preguntas va a ser en este momento 8 preguntas que siempre van a aparecer. Ahora quiero, además, que aparezcan unas de forma aleatoria. Y me voy acá. Agregar una pregunta aleatoria y puedo escoger por las categorías que he generado. Entonces, por ejemplo, número de preguntas aleatorias quiero 5. ¿Sí? Aquí están todas estas, estoy agregando y agregar. Y aquí aparecen las 5 aleatorias que van a salir. ¿Sí? De mi total de banco. Es decir, que en mi banco van a existir en total 13 preguntas, van a aparecer 10, de las cuales 5 van a ser aleatorias, siempre van a ir jugando. Eso podría ser en el banco, en el cuestionario. Espero responder la inquietud, Fabián. ¿Sí?
Perdón, ¿puedo manejar la opción de que todas o 20 sean aleatorias para que salgan? Sí puedo poner yo todas las 20 aleatorias, pero, realmente no va a tener un significado porque yo las 20 le estoy colocando aquí y les puedo dejar o aleatorias o no aleatorias. A la final siempre van a salir las 20. Ajá. No sé si tenemos más dudas, si no, para pasar al tema del glosario. Bueno, tenemos unas preguntas específicas. Entiendo que al final les vas a contestar, digamos. ¿Son relacionadas al cuestionario o...? A ver, sí, te leo en todo caso, ya. Por favor. Por favor, ¿nos puede explicar cómo elaborar preguntas de arrastrar texto? Ya, específica. Esa sí nos tomará unos 30 o 40 minutos la explicación, entonces le dejamos para el final, para apoyarles a las personas que quieran quedarse. Dice, en los cuestionarios podemos hacer un ejercicio completo para emparejamiento y arrastre al texto. Ya, igual. Sí, por eso, ya. Ya, perfecto, gracias. Entonces termino con doy la explicación de cómo generar el glosario y me quedo con aquellos que quieran aprender a cómo generar estas otros... Perdón, un ratito, perdón, mil disculpas. Yo sí tengo una pregunta que tal vez no es de esperar, sino tal vez podemos aprovechar que ya estamos aquí. Mil disculpas por la interrupción. El semestre anterior yo utilicé esta herramienta de la manera como nos acaba de indicar y me fue muy bien para hacerles aleatorias de las preguntas. Sin embargo, ahora me están saliendo cuando hago esto de que hacerle aleatorios y tal cual, me empiezan a salir preguntas repetidas, es decir, a los estudiantes le están saliendo preguntas repetidas. ¿Hay alguna razón por la cual puede esto estar pasando? Podría darse el caso de que yo escogí dentro de las aleatorias preguntas de las mismas. Por ejemplo, aquí yo tengo esta que usted mira, innovación y filosofía, que está dentro del banco que no es aleatorio. Y luego en la aleatoria también escogí la misma. Podría estar sucediendo. Tendríamos que revisar el banco en ese sentido para mirar que no esté la aleatoria y la pregunta regular también. Ok, muchas gracias, muy amable. Listo. Perfecto. ¿Paso al glosario? Sí, Jessie. Los demás, digamos, ya no hay más. Muy bien. A ver, vamos a buscar en el listado el glosario. Aquí está. El glosario nos sirve para generar actividades de tipo colaborativo. Yo podría utilizar esta herramienta para otras estrategias o actividades dentro del aula virtual. Voy a colocar el nombre del glosario. Las indicaciones correspondientes. Y aquí, tipo de glosario. Va a ser un glosario principal. Pronto me interesa hacer un glosario de toda la asignatura y que los chicos vayan colocando entradas al finalizar cada unidad, al finalizar cada tema. En entradas voy a dejarlo como está activo porque si yo hago aquí, por ejemplo, estado de aprobación por defecto, es sí, pero si yo le pongo lo contrario, ¿qué va a significar? Que siempre le va a pedir al profesor que primero apruebe la entrada del glosario para que el estudiante pueda publicar. No es preferible, lo dejamos como viene. Y otro punto importante, aquí dice permitir comentar las entradas. Si no me interesa que otro estudiante comente las entradas, lo dejo como no. Pero si la actividad, ejemplo, no es específicamente de un glosario con concepto y definición, sino que se me ocurrió utilizar esta herramienta para generar un banco de ideas o generar un banco de actividades, entonces ahí sí podría ser recomendable permitir que los otros estudiantes comenten. Apariencia, esto es importante. Si yo lo dejo como simple estilo diccionario, ha sucedido que usted no encuentra el nombre del autor y le resulta difícil calificar. De ahí, ponerlo completo con autor, para que usted pueda identificar rápidamente quiénes son los estudiantes y pueda poner la calificación.
Formato de visualización durante la aprobación. Recordemos que nosotros no pusimos aprobación, por lo tanto no impacta. Entradas a la página significa cuántas entradas se van a mirar por página. Entonces, esto podríamos hacer un cambio cuando usted quiera calificar, porque le va a aparecer de 10 en 10 y como van a ser 5 entradas por estudiante y de pronto son 40, vamos a tener 200 entradas. Es preferible ahí le voy a colocar que se muestren 50 entradas, se muestren 20 entradas, etc. Esto lo dejo como viene. En calificaciones voy a colocar aquí si amerita y es calificado el glosario que sea, va a depender mucho del interés que usted tenga, ¿no? Yo puedo ponerle, por ejemplo, suma de calificaciones y que sea sobre 50 puntos. Y como es una suma, yo le voy a ir dando un punto por cada entrada que haga. O le voy a ir dando 10 puntos por cada entrega que haga el estudiante. A la categoría correspondiente, parcial 2, ajustes comunes del módulo no es necesario, restricción de acceso tampoco y finalización de actividad tampoco. Guardamos los cambios y mostramos. Y nos queda el cuestionario así, perdón, el glosario. ¿Qué va a hacer el estudiante? Hace clic en añadir entrada y pone, ejemplo, pedagogía. Acá pone la definición y guarda el cambio. Y va a aparecer así, porque yo le había colocado que aparezca el nombre del autor. Si ustedes notan, aquí aparece un apartado para que pueda hacer la calificación y me va a aparecer en función del puntaje. Si es sobre 50, me va a aparecer del 1 al 50 para que yo vaya escogiendo la calificación. A la final hará una suma de calificaciones entre todas las entradas porque puse eso. Si habilité un comentario, va a aparecer aquí, al ladito un botón para que el estudiante pueda comentar el aporte de otro estudiante. Como les decía, el glosario puede ser utilizado también con otra finalidad, no solamente para conceptos y definiciones. Podría ser un banco de actividades. Entonces, se me ocurre que al estudiante le propongo que realice 5 propuestas sobre actividades educativas que puede realizar en entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, aquí el estudiante colocará foro de debate y explicará para qué sirve un foro de debate y acá va a aparecer un enlace para que otro estudiante pueda comentar o pueda aportar sobre esa temática. Eso también podemos trabajar con los glosarios o lluvias de idea temática específica. Aquí tenemos, no sé si tenemos alguna inquietud con respecto a los glosarios. El glosario es muy sencillo, muy fácil de configurar. Jessica, solamente por favor, ¿puedes repetir desde que el estudiante entra ya al glosario, solamente esa última parte? Sí, me voy a ir al tema 8 para que miren todo el proceso, ¿no? Aquí tengo mi glosario, el estudiante hace clic en el glosario. Luego, aquí están todas las indicaciones que usted ha redactado. Debajo de las indicaciones, hace clic en añadir entrada. Aquí le pide que coloque el concepto. Ejemplo, en este otro espacio coloca la definición. Listo, la palabra clave no es necesario, pero si usted le indica al estudiante que debe poner una palabra clave, tiene que indicarlo también, debe estar en las indicaciones, pero no es necesario, porque es un glosario a la final. Y guardo los cambios. Y aquí queda, ¿no? Familia. Que es lo que yo acabo de colocar como entrada. Usted puede ver la vista por fecha, por autor, incluso para calificar puede ver por autor y va a salir todas las entradas que hizo Jessica, todas las entradas que hizo Juan y le va a facilitar también la calificación a usted. ¿Tenemos otra duda? Sí, María Isabel Palacios tiene la mano levantada. Claro, María Isabel, escuchamos. Sí. Buenas noches con todos. Sí, por favor, tengo 2 inquietudes. En medicina, en el posgrado, tenemos grupos diferentes para resolver las tareas o cuestionarios de acuerdo si están de turno y así. Entonces, por ejemplo, si yo pongo hoy un cuestionario con los 17 integrantes de mi aula y los que están de turno no pueden responder, yo podría crear un nuevo cuestionario mañana, pero quiero saber qué pasa con esos estudiantes que hoy no ingresaron, porque no puedo dividirles por grupos exactos porque los turnos son variables. Entonces, mi pregunta es, si yo creo un segundo cuestionario para otro día, para los que estuvieron de turno hoy,
¿qué pasa con esos cuestionarios no contestados del día de hoy? ¿Hay alguna repercusión en las notas finales o eso se puede justificar de otra forma? Como están trabajando con libreta de calificaciones, el cuestionario está apuntando tiene un puntaje dentro de la libreta. Si el estudiante no realizó, se va a quedar sin esa nota. Así haya realizado el otro cuestionario. Entonces ahí el tema de libretas tendrían que entrar ya con temas de ponderaciones y ustedes hacer ajustes en libretas de calificaciones para que dé el promedio correspondiente y no afecte. Jessy, por ejemplo, en posgrado, con la misma pregunta de la doctora, las calificaciones varían porque nosotros no podemos hacer grupos por los turnos. Entonces, simplemente en mi Excel, digamos, voy poniendo las notas de cada uno de acuerdo a las actividades que realicen. En algunas no estarán todos, en otras no. Y claro, si tú abres la libreta de calificaciones de esa aula, todo se ve muy distorsionado y un relajo, pero uno sabe, digamos, cómo hizo y cómo van sacando las notas. ¿No hubiera problema ahí? A ver, el lineamiento trata de establecer una coherencia entre la libreta de calificaciones y la nota que subimos a Banner. Pero la realidad en algunas carreras, como es medicina, no aplica y tendría que entrar en ajustes en la libreta o llevar estos otros procesos. Eso ya es un tema más bien de dirección general académica y de las unidades académicas de cada carrera. Acá el lineamiento es tener la libreta de calificaciones con los parciales y el examen final. Sí, pero entonces tendríamos que comunicar, o sea, particular de que unos alumnos están en un cuestionario y otros están en otro cuestionario por el tema turnos, y además tengo 2 alumnos que no están todavía en el aula virtual por un tema de matrícula extraordinaria, entonces tengo que hacer 3 tipos de cuestionarios. Cuestionario para el que está de turno, para el que no está de turno, y cuestionario para el que no está en el aula virtual. Entonces, es un champú que a la final sí lo paso en Excel, está bien, tengo todo respaldado en Excel, pero el rato de los ratos, la universidad quiere a mí auditarme las calificaciones, por decirlo así. Voy a encontrar que hay huecos en una parte, huecos en otra parte, y que durante estas 2 semanas que he tenido clases con el grupo, hay 2 chicas que no están en la lista. Entonces, tengo que crear 3 tipos de cuestionarios diferentes. Bueno, a la final ya aprendí a crearlos y cuando uno aprende ya no es tan difícil. Pero tengo que hacer 3 actividades distintas por el de turno, posturno y el que no está en el aula. Entonces, quería saber cómo nosotros podemos respaldarnos como docentes, de que a la final no es ni culpa de ellos, ni culpa nuestra, que vamos a tener calificaciones, libretas de calificaciones con hueco. Ya, María Isabel, usted tiene un coordinador de tecnología educativa, sí, quien hace la observación de aula. Entonces, a ellos es a quien debemos comunicar estas novedades para que ellos informen, levanten estas alertas y consideren las características o particularidades que tienen estas asignaturas o ciertas asignaturas específicas. El SEB entiende que no todos deben caer en la misma bolsita, porque hay la didáctica propia de la ciencia. Entonces, ahí hay que ir haciendo ajustes, pero eso es un trabajo mancomunado, siempre con el coordinador de tecnología educativa que presta sus servicios también al SEB y nos da a entender estas situaciones específicas. Entonces, él ya sabrá al momento de valorar que en esa aula existe esta característica o esta particularidad y lo tomará en cuenta como un punto positivo, como que cumplió. ¿Quién es el coordinador del posgrado en tecnología educativa de los posgrados? Eso es, cada facultad y cada decano designó. Ya nos voy a averiguar. Sí. Yo ya veo cómo soluciono. Gracias. Listo, queridos compañeros. No sé si tenemos más dudas o inquietudes con respecto a cuestionarios, glosarios. Si no es así, yo les agradezco mucho por su presencia y me quedaría con las personas que necesiten solventar estos casos puntuales o estas dudas puntuales. Sí, no tenemos unas preguntas adicionales, además de las que ya se formularon, de las que se contestan luego.